El enanismo primordial osteodisplásico microcefálico tipo 2 es una rara condición genética que afecta múltiples sistemas del cuerpo y se caracteriza por la presencia de enanismo, deformidades esqueléticas y microcefalia. Síntomas del enanismo primordial osteodisplásico microcefálico tipo 2. Este padecimiento presenta una serie de síntomas y signos característicos que pueden variar en gravedad entre los individuos afectados. A continuación se describen los principales síntomas. Crecimiento anormal. Una característica clave es que la estatura es extremadamente baja. Esta disminución de la altura se da desde el nacimiento. Deformidades óseas. Osteodisplasia. Huesos frágiles y deformados pueden causar una mayor susceptibilidad a fracturas, así como articulaciones inestables que pueden llevar a dificultades en el movimiento. Microcefalia. La cabeza es notablemente más pequeña en comparación con otros niños de la misma edad, así como de un desarrollo cerebral anormal que puede resultar en discapacidades intelectuales y retraso en el desarrollo. Anomalías en otros órganos y sistemas. Se pueden presentar problemas oculares como cataratas y otras anormalidades visuales. También tienen anomalías dentales, es decir, estos toman un tamaño o forma anormal, mientras que en las mujeres presentarán una función ovárica disminuida. Características faciales distintivas, como una nariz prominente y ojos saltones, que son característicos de la condición. Predisposición a ciertas condiciones médicas. Los individuos con MOPD2 tienen un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer como leucemia y linfoma, y además de tener un envejecimiento prematuro notorio en la piel y en otros tejidos. Causas del enanismo primordial osteodisplásico microcefálico tipo 2. El enanismo primordial osteodisplásico microcefálico tipo 2 es causado principalmente por una mutación genética específica y se hereda de manera autosómica recesiva. Las pruebas genéticas pueden ayudar a identificar a los portadores del gen defectuoso y a confirmar el diagnóstico en individuos afectados. A continuación se describen las causas conocidas. Mutación genética. Gen específico. La mutación es un gen específico. Por ejemplo, el gen PCNT es responsable de la mayoría de los casos de MOPD2. Autosómica recesiva. La herencia de este trastorno es autosómica recesiva, lo que significa que un individuo debe heredar 2 copias defectuosas del gen, una de cada progenitor para desarrollar la enfermedad. Antecedentes familiares. Padres portadores. Si ambos padres son portadores de una copia defectuosa del gen, tienen una probabilidad del 25% de tener un hijo con MOPD2 en cada embarazo. Riesgo aumentado en familias. Las familias con un historial de MOPD2 o donde los padres son conocidos portadores tienen un riesgo aumentado de tener hijos con la enfermedad. Factores ambientales y de estilo de vida. Aunque la causa principal de MOPD2 es genética, factores ambientales y de estilo de vida pueden influir en la expresión y gravedad de los síntomas. Sin embargo, estos factores aún no están bien entendidos en el contexto de MOPD2. Diagnóstico del enanismo primordial osteodisplásico microcefálico tipo 2. El diagnóstico puede ser un proceso complejo debido a la rareza y a la variedad de síntomas asociados con la enfermedad. A continuación se describen los pasos y métodos típicos para diagnosticar MOPD2. Evaluación clínica. El médico realizará un examen físico completo, observando signos como la estatura baja, deformidades óseas y características faciales distintivas. También revisará el historial médico del paciente y la familia puede proporcionar pistas importantes sobre la enfermedad. Pruebas de imagen. Las radiografías de los huesos pueden revelar deformidades y ayudar en el diagnóstico. Y los exámenes como la resonancia magnética, MRI, pueden ayudar a evaluar la microcefalia y otras anomalías cerebrales. Pruebas genéticas. La identificación de mutaciones en el gen PCNT o en otros genes asociados es definitiva para el diagnóstico de MOPD2. Asimismo, puede ser útil para las familias y en la comprensión de la herencia y el riesgo de recurrencia. Evaluación por especialistas. Puede incluir oftalmólogos, ortopedistas, neurólogos y otros especialistas según los síntomas presentes. Los especialistas en desarrollo pueden evaluar cualquier retraso o discapacidad intelectual asociada.
Análisis de laboratorio pueden ser útiles para evaluar la función de órganos y descartar otras condiciones que puedan tener síntomas similares. Monitorización continua. La observación continua puede ser necesaria para confirmar el diagnóstico, especialmente si los síntomas son leves o atípicos. El diagnóstico del enanismo primordial osteodisplásico microcefálico tipo 2 es multifacético e implica una combinación de evaluaciones clínicas, pruebas genéticas, exámenes de imágenes y también análisis de laboratorio. La detección temprana y un diagnóstico preciso son fundamentales para la implementación de un plan de tratamiento adecuado y personalizado. La colaboración entre diversos especialistas médicos es esencial para una evaluación completa y un manejo efectivo de la enfermedad. Tratamiento del enanismo primordial osteodisplásico microcefálico tipo 2. Aunque no existe una cura, el tratamiento se enfoca en manejar y aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones. Y aquí se describen los aspectos clave del tratamiento. Manejo ortopédico. Cirugía. En algunos casos se puede requerir intervenciones quirúrgicas para corregir deformidades óseas o mejorar la función articular. Fisioterapia. Los programas de fisioterapia personalizados pueden ayudar a mejorar la movilidad y la fuerza muscular. Cuidado oftalmológico. Tratamiento de problemas oculares. La atención regular con un oftalmólogo es esencial para manejar y tratar cualquier anomalía ocular como cataratas. Apoyo en el desarrollo. Terapia ocupacional y del habla. Estas terapias pueden ayudar a abordar los retrasos en el desarrollo y mejorar las habilidades de comunicación y vida diaria. Educación especial. La adaptación educativa puede ser necesaria para abordar cualquier discapacidad intelectual o desafío de aprendizaje. Manejo de la salud reproductiva. Asesoramiento y tratamiento. En mujeres, la insuficiencia ovárica puede requerir manejo específico y asesoramiento sobre la salud reproductiva. Vigilancia y prevención de complicaciones. Evaluaciones regulares. Los chequeos regulares con un equipo multidisciplinario pueden ayudar a detectar y tratar problemas antes de que se conviertan en complicaciones graves. Prevención de infecciones. Algunos pacientes pueden tener un mayor riesgo de infecciones, por lo que es importante la prevención y tratamiento oportuno. Soporte psicosocial. Asesoramiento y apoyo. La ayuda psicológica puede ser beneficiosa para los pacientes y sus familiares para abordar los desafíos emocionales y sociales asociados con la condición. El tratamiento del enanismo primordial osteodisplásico microcefálico tipo 2 requiere un enfoque multidisciplinario y personalizado. La colaboración entre diversos especialistas médicos, terapeutas y educadores es fundamental para brindar una atención integral. La investigación continua y los avances en la comprensión de la enfermedad también pueden abrir nuevas vías para tratamientos más efectivos en el futuro. La participación en grupos de apoyo y redes de pacientes también puede ser valiosa fuente de apoyo y recursos. ¿Cuál es la esperanza de vida del enanismo primordial osteodisplásico microcefálico tipo 2? La esperanza de vida en el enanismo primordial osteodisplásico microcefálico tipo 2 es variable y depende de una combinación de factores, incluyendo la gravedad de los síntomas, las complicaciones asociadas y la calidad de la atención médica. Es una pregunta compleja que probablemente requerirá una evaluación detallada y continua. Los avances continuos en la comprensión y el tratamiento de MOPD2 también pueden ofrecer esperanzas de mejoras en la calidad de vida y la longevidad para aquellos afectados por esta condición. Gravedad de la afección. Algunos individuos con síntomas más leves pueden tener una esperanza de vida cercana a la normal, con un manejo adecuado. En casos graves, especialmente si hay complicaciones adicionales, la esperanza de vida puede estar reducida. Complicaciones potenciales. Los individuos con MOPD2 tienen un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer como la leucemia, que puede afectar la esperanza de vida. Mientras que si se presentan complicaciones cardiovasculares y respiratorias, pueden contribuir a una disminución de la esperanza de vida. Atención médica y manejo. Un diagnóstico temprano seguido de un manejo adecuado puede mejorar significativamente la calidad de vida y posiblemente la longevidad. Y la atención médica regular y adaptada a las necesidades del paciente es crucial para prevenir y tratar complicaciones. Consideraciones individuales.
La presencia de otras mutaciones o factores genéticos puede influir en la gravedad de la enfermedad y por lo tanto en la esperanza de vida. Asimismo, un entorno saludable y un fuerte soporte social y familiar también pueden jugar un papel en la calidad y la longitud de la vida. Conclusiones y recomendaciones. El enanismo primordial osteodisplásico microcefálico tipo 2 o MOPD2 es una afección genética rara y compleja que presenta un espectro de síntomas y complicaciones que pueden afectar la calidad de vida de los individuos afectados. Desde el diagnóstico hasta el tratamiento, el manejo de MOPD2 requiere un enfoque multidisciplinario y adaptado a las necesidades individuales de cada paciente. Aunque las personas con MOPD2 enfrentan desafíos únicos, el diagnóstico temprano, el cuidado médico adecuado y el apoyo constante pueden marcar una diferencia significativa en su bienestar y esperanza de vida. Es esencial continuar con la investigación y los avances en el campo para proporcionar a estos individuos y sus familias las mejores oportunidades y herramientas para enfrentar esta condición. La comprensión, la empatía, el apoyo de la comunidad en general también son fundamentales para integrar y mejorar la vida de quienes viven con MOPD2.